Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio, fuerza de Dios. 2021, año de la Eucaristía. Muy buenos días para todos. ¿Cómo han estado? Gracias a Dios. Qué bueno podernos encontrar en la mañana de este día para que vivamos este momento tan especial y significativo dentro de la dinámica de nuestro itinerario de evangelización. Agradezco a Haider y al Padre Hugo, que han sido los promotores de este encuentro, por permitirme compartir con ustedes este espacio en el que vamos a reflexionar en torno a una realidad que es muy nuestra, es muy propia, porque, como lo vamos a ver en un momento, el cine vive en tensión del domingo, y es una realidad que nos debe a nosotros iluminar muchísimo y llenar de compromiso frente a la vivencia de una espiritualidad dominical, porque el cine vive en tensión del domingo. Quiero invitarlos para que en primer lugar nos hagamos conscientes de una realidad. La vida del ser humano vive constantemente alimentada por unos elementos que llamamos usualmente convenciones. ¿Qué es una convención? Una convención es un signo o una realidad que genera referencia. Por ejemplo, hoy 20 de julio es el día de la independencia de Colombia. El 7 de agosto, la batalla. El 15 de agosto, la Asunción de María. El 24 de diciembre, el nacimiento de Jesús. El 25. Las convenciones son realidades que generan un punto de referencia. Pues bien, hay referencias, hay convenciones de tiempo, y hay convenciones, hay referencias de lugar. Y en torno a esas dos realidades, una convención de tiempo y una convención de lugar, vamos a motivar hoy nuestra reflexión. Haider les decía que vamos a hablar acerca de una convención de tiempo, el domingo como el día del Señor. Pero yo quiero invitarlos a que demos un paso más allá y hablemos también de una convención de lugar, el templo como el lugar del encuentro dominical. Porque son dos realidades que se dan la mano estrechamente: el domingo como día del Señor y el templo como el lugar de encuentro en el día del Señor. Son dos convenciones que nos generan referencia: el domingo como el día de la resurrección, el día del Señor, el día de la familia, el día de la solidaridad, como lo vamos a ver en un momento, y el templo como un lugar visible del encuentro de los hermanos que viven una misma fe. Ese ejemplo tan humano nos tiene que ayudar a comprender un poco mejor la realidad de lo que hoy vamos a reflexionar. El templo y el domingo son dos convenciones de tiempo y de espacio que nos generan una referencia. Hablemos entonces de la espiritualidad del domingo. Ya lo decía hace un instante, nosotros que vivimos en el sistema integral de nueva evangelización la espiritualidad cristiana, un modo de ser a la manera de Cristo, vivimos constantemente en tensión del domingo. ¿Para qué nos reunimos en la semana como comunidad pequeña de hermanos? Para todos los elementos de la reunión semanal, entre ellos para escuchar la palabra e iluminar lo que vamos a vivir en la gran congregación del domingo. El cine existe en tensión del domingo. Cada vez que nos reunimos en la semana, estamos viviendo como hermanos la expectativa del gran encuentro con el resucitado que viviremos en la asamblea dominical, en el templo, que es la casa de todos. Por lo tanto, el domingo está profundamente vinculado a la espiritualidad del cine. Las cosas no suceden porque sí.
hablar hoy del domingo y hablar del templo, pues está circunscrito en la realidad pastoral que estamos viviendo en la diócesis. Estamos viviendo el año de la Eucaristía, y precisamente la Eucaristía se desarrolla, y la Eucaristía encuentra su núcleo fundamental en la celebración del domingo. Por eso este tema nos viene muy a bien, conectándonos con la espiritualidad del trabajo pastoral que realiza la diócesis en este año de la Eucaristía. Vamos entonces a pensar el domingo y la espiritualidad del domingo a partir de estas sencillas reflexiones. En primer lugar, el Papa San Juan Pablo II escribía una exhortación apostólica llamada Dies Domini, el Día del Señor, en el que él ahondaba su reflexión acerca del domingo y nos dejaba algunas pautas para nuestra reflexión pastoral. De alguna manera, el Papa Juan Pablo II nos quería decir que el domingo, al fin y al cabo, es un día irrenunciable. Y yo quisiera invitarlos a que lo pensáramos de esta manera. El domingo es una cita programada en un día irrenunciable. El domingo ya está en nuestras agendas. Nosotros sabemos que el domingo tiene una dinámica distinta, sobre todo en nuestros pueblos. El domingo tiene una dinámica diferente. El movimiento es distinto, sea porque nuestros pueblos son muy turísticos, porque nuestros pueblos son muy religiosos, inclusive en algo tan sencillo pero tan diciente. Y es un peligro que estamos corriendo y del que nos debemos advertir. ¿Cómo nos enseñaron nuestros padres que nos debíamos vestir un domingo? ¿Cuál es la mejor ropa de la semana? La del domingo. ¿Qué día nos vestimos mejor en la semana? El domingo. Pero eso poco a poco se ha ido desplazando. Quizá en el afán de entrar en una cultura moderna que no responde a los estándares de nuestros pueblos, sino que responde a nuestros anhelos de ser ciudad. Porque uno va a una ciudad y un domingo la gente se viste de manera descomplicada, porque es el día de descanso, es el día de relax, es el día de estar en la casa. Y quizá en la Eucaristía dominical no ocupa un lugar importante en la vida de las grandes ciudades, pero no puede ocurrir así entre nosotros. El domingo es una cita programada y todos esos signos externos tienen que llevarnos a comprometernos con la vivencia auténtica de la espiritualidad dominical. Hay un movimiento en la Iglesia que es también una corriente de gracia, el camino neocatecumenal, que en eso nos da un grandísimo ejemplo. Los hermanos del camino neocatecumenal, para celebrar la Eucaristía del domingo, se ponen siempre su mejor ropa, dedican el tiempo necesario, preparan la liturgia con todo el esplendor y viven pensando en tensión del domingo. Ellos nos enseñan a nosotros cómo deberíamos vivir el domingo, no simplemente como un momento más de la semana, sino en realidad como una cita donde alguien me espera y a la que yo debo cumplir. ¿Quién me espera el domingo? En primer lugar, pues Dios Padre Creador, que me entrega el regalo del alimento de su Hijo Jesucristo, por medio de la acción del Espíritu en el acontecer cotidiano de la Iglesia. Me espera Dios. Pero ¿quién más me espera el domingo? Me esperan mis hermanos, la comunidad donde vivo y profeso la fe, en la que recibí la gracia del bautismo. Me espera una comunidad creyente. Me esperan también mis pastores. Monseñor Ricardo, en un mensaje preciosísimo que le dirigía a la Arquidiócesis de Medellín con ocasión de la apertura de los templos, decía: el tiempo de pandemia nos ha permitido redescubrir que la razón de ser del ministerio del sacerdote está en los fieles, y la razón de ser de la Eucaristía dominical y de los fieles se está en el sacerdote. Una relación de mutua corresponsabilidad. El domingo me espera la comunidad creyente, mis hermanos, Dios, y me esperan también mis pastores. Qué bonito que la diócesis va a ir entrando también en esa dinámica de que al llegar al templo a cumplir una cita programada,
yo me sienta acogido. Alguna vez se ha hablado de esa experiencia que parte incluso desde nuestra convicción de fe, a partir de lo que hemos ido construyendo, el ministerio de la acogida, que cuando yo llegue al templo me sienta acogido, recibido, bienvenido, que sienta que llego a casa. Pero en eso los cristianos hemos perdido mucho, aunque hemos ido ganando territorio. Miren, por ejemplo, que con todo esto de los protocolos de bioseguridad, el mero hecho de poder saludar a una persona en la puerta ya generaba un ambiente distinto. Hay alguien que me esperaba, hay alguien que está a mi cuidado, hay alguien que pensó en mí y preparó algo por mí. No nos digamos mentiras, nosotros somos seres que vivimos constantemente determinados por nuestra emotividad y nuestros sentimientos. Donde a uno lo reciben mal, uno simplemente no vuelve. Pero donde a mí me reciben bien, donde yo me siento a gusto, donde yo me siento valorado y recibido, allí voy, allí frecuento. Miren que en nuestra diócesis, y no solamente en la diócesis, es un fenómeno de la Iglesia universal. La Iglesia, o más bien las personas, ya no se sienten muy identificadas y de manera constante con una comunidad parroquial. ¿Dónde va la gente? A donde lo reciban bien, donde haya un sacerdote que celebre de manera amena, que haga vivir la liturgia de una manera que nos llame la atención. Es decir, la gente busca donde bien la atiendan, y eso hace que la identidad parroquial ya no sea tan marcada en nuestros espacios, y es un fenómeno que vivimos también en medio de nosotros. Algo que hemos llamado turismo religioso, casi que de una manera despectiva, pero que si nos ponemos a mirar las causas del famoso turismo religioso, muchas veces nosotros, y hablo de los sacerdotes, somos los primeros culpables, porque al no satisfacer las necesidades de nuestra gente, la gente va donde haya alguien que bien lo atienda y donde se sienta cómodo para vivir y celebrar la fe. A la larga, lo del famoso turismo religioso, ni culpa es de ustedes, muchas veces es culpa nuestra. El domingo tenemos una cita programada, una cita para la que no debiéramos tener tiempos. Como es de triste uno ir a la Eucaristía del domingo y encontrar cristianos que están mirando el reloj. Tristemente, aunque por necesidades pastorales en nuestra diócesis tenemos Eucaristías cada hora, entonces celebramos la Eucaristía constantemente motivados porque ya viene la otra, tengo que terminar, faltando un cuarto, faltando 10, ya me va a coger la tarde. Y no debería ser así. Cuentan que alguna vez una persona se le acercó a San José María, escriba de Balaguer, y le dijo: oiga padre, qué misa tan larga la que usted hizo. Y San José María, escriba de Balaguer, mirándose el reloj, le dijo: ¿te pareció larga la misa? Y él le dijo: sí, muy larga. Y le dijo el santo: pues a mí me parece que tu amor por Dios es muy corto. Qué larga la misa, qué corto tu amor. La Eucaristía dominical no debería ser una cita de tiempos, una cita de horas. Es simplemente una realidad donde yo descubro que cumplo con una cita que tenía programada, y diciéndolo en términos muy románticos, pero muy reales, cada domingo le estamos cumpliendo una cita al corazón. Segundo elemento, el domingo es la vivencia de la Pascua semanal. El año litúrgico está ordenado de tal manera que un domingo es el centro de la celebración cristiana en la liturgia. ¿Cuál domingo? El domingo de resurrección, el domingo de Pascua. Pero semana tras semana, la vivencia del domingo nos hace entrar en la experiencia de una Pascua semanal que renueva, que actualiza, que revigoriza los frutos de la única Pascua en medio de la comunidad cristiana que se reúne domingo tras domingo. Hay una expresión muy bella de los padres de la Iglesia que dice que cuando la comunidad cristiana se reúne en nombre del resucitado que nos preside en la caridad. La vivencia del domingo es la vivencia de una Pascua semanal, Actualizamos y vivimos semana tras semana la gracia de la Pascua semanal. San Juan Pablo II nos hacía ver el domingo en una doble dimensión, y decía San Juan Pablo II: el domingo es el primer día de la semana
pero es también el octavo día, hablando de una nueva creación. El primer día de la semana, sí, porque recordemos los evangelios que nos dicen el primer día de la semana, muy de madrugada, fueron las mujeres al sepulcro. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da el testimonio de que es el primer día de la semana, el día en que los cristianos se encuentran para la reunión. El domingo tiene esa connotación de ser el primer día de un tiempo nuevo, porque recordemos que en el contexto judío, pues el día más importante era el sábado, el día del descanso del Señor. Pero el domingo inaugura un tiempo nuevo y se convierte en el primer día. ¿Qué quiere decir que sea el primer día? Que es punto de partida, lugar de comienzo, es un tiempo nuevo. Y eso lo sabemos, porque nuestros calendarios de hecho así lo tienen. El domingo enmarca la semana, es una realidad más cercana a nosotros y de la que somos conscientes. La mayoría de nosotros sabemos que el domingo comienza la semana. Pero San Juan Pablo II se atrevió a decir algo más allá y que es totalmente nuevo. El domingo es el octavo día. ¿Y qué quiere decir que el domingo sea el octavo día? Que el domingo nos pone a pensar en una realidad eterna. Porque el domingo, así como San Juan Pablo II hablaba de la iglesia, debe convertirse en un resquicio, en un atisbo, en un mirar de lejos lo que será la eternidad. El domingo tiene que ser un anticipo de lo que va a ser la vida del cielo. El domingo es mirar de lejos lo que va a ser la eternidad. Vivir el octavo día significa vivir esperando lo que ese prefacio tan bonito del tiempo ordinario, el Dominical 10, nos dice: el domingo que no conoce el ocaso en el que la humanidad entera entrará en su descanso. Ese término tan místico, tan teológico, tiene que ayudarnos a nosotros a vivir de una manera nueva la espiritualidad del domingo. Vivir cada domingo hasta que llegue el domingo que no se acaba, el domingo que no se termina. Si pudiéramos poner la eternidad en categorías de tiempo y de espacio, pudiéramos decir que la eternidad es un domingo prolongado. Sabemos que en la eternidad no hay tiempo ni hay espacio, pero para que lo entendamos en categorías humanas, la eternidad es un domingo prolongado. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos si nuestra celebración dominical nos ayuda realmente a pensar la vida cristiana de esa manera. El domingo es un atisbo a la eternidad, un mirar de lejos lo que será el tiempo futuro. El domingo es además, nos decía San Juan Pablo II, el día de Dios y el día del hombre. Nosotros no podemos decir de manera contraria, ni podemos negar, ni podemos sustraernos a la realidad necesaria del descanso. Es que el hecho de que el domingo sea el día del Señor no excluye que el domingo sea también el día del hombre, el día del descanso. ¿A qué nos invita la Iglesia? A articular y a generar cohesión entre dos términos que no se pueden desligar. El día de Dios es también el día del hombre, porque al fin y al cabo lo divino es profundamente humano y lo humano esencialmente debería ser profundamente divino. Por lo tanto, ¿cómo articular esas dos realidades en nuestra vida cristiana? Y en eso nosotros deberíamos ser ejemplo y testimonio. No se debería concebir una persona que camine en la espiritualidad cristiana ayudado por el sistema integral de nueva evangelización que no le dé el lugar que le corresponde a la Eucaristía dominical. Nosotros sí que tenemos una cita programada, porque nosotros sí que sabemos quién nos espera y nosotros sí que sabemos lo que se deriva como fruto de la celebración del domingo. Pero tampoco se entiende una persona que camine en el cine que el domingo no le dedique el tiempo necesario al descanso y al sano esparcimiento. En ese afán consumista y en ese afán de conseguir y de acumular bienes, pues nosotros también hemos querido incluso hacer del domingo un día laboral, y eso ya ni siquiera nos pesa. Yo no sé los sacerdotes,
pero yo no lo he escuchado de una persona que se acuse o se confiese de trabajar un domingo sin necesidad. Hay gente que se acusa así: yo no fui a misa el domingo, pero ¿y por qué elaborar el domingo cuando ni siquiera tenemos necesidad a veces? ¿Por qué generarnos cargas laborales en el día que está llamado a ser el día para el descanso y para la familia? Miren que la iglesia lo piensa y lo respeta de esa manera. La iglesia, ¿qué nos pide el domingo? La Eucaristía. ¿Y cuánto dura la Eucaristía? Promedio de 50 minutos, 45, una hora. Y el resto del día, para el descanso, para el sano esparcimiento, para estar con la familia. También es el día del hombre. Lo decían los padres de la iglesia: ¿cuál es la gloria de Dios? La felicidad del hombre viviente. Y la felicidad del hombre se genera a través del bienestar. Y el bienestar implica descanso, esparcimiento. El domingo debería tener un espacio reservado para eso. Que mi bienestar está en dormir hasta tarde, listo, para eso el domingo es el día que ustedes descansan, pero el día en que nosotros más trabajamos. ¿Cuántas Eucaristías hay un domingo? ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar en el lugar donde viven? Son 3, 4 parroquias, en cada parroquia 7 u 8 Eucaristías. ¿Cuántas Eucaristías hay un domingo? Y que yo diga que no fui porque no me quedó tiempo. No, eso no debería ocurrir entre nosotros. La Eucaristía del domingo es una cita programada que debe estar siempre en el primer lugar de nuestra agenda dominical, porque es un día programado y vivimos en tensión del domingo. Y es un día para vivir como día de descanso, pero es también un día para vivirlo para la mayor gloria de Dios, santificar el domingo a través de la participación de la Eucaristía. San Pablo VI lo manifestaba alguna vez. ¿Cuántas comunidades cristianas quisieran tener la Eucaristía del domingo y no la tienen por la ausencia de un sacerdote? Tiene que ir un catequista a celebrar la palabra y ellos viven anhelando, y nosotros que la tenemos a veces ni siquiera la disfrutamos. ¿Cuántas veces vamos de mala gana a la Eucaristía del domingo? No, la Eucaristía del domingo es una cita programada y es el día de Dios también para plenificarme como hombre. Viéndolo de manera muy humana, para el descanso, pero viéndolo también de manera muy espiritual, para recargarme. ¿Cuántas veces la Eucaristía del domingo, a través de la palabra de Dios, de la palabra del sacerdote, yo siento que esa palabra toca mi vida, me interpela y me recarga para la vida de la semana? Esa frase tan bonita de nuestros ancestros, que deberíamos volver a traer a nuestras costumbres, y no solamente a la costumbre, sino al uso práctico. Domingo sin misa, semana sin gracia. Eso no se nos olvide. Domingo sin misa, semana sin gracia. El domingo es también esencialmente el día de la solidaridad. No piensen que nosotros recogemos la ofrenda el domingo porque es el día que más gente va a la misa. No. El domingo se recoge la ofrenda dominical porque el domingo es el día de la solidaridad. ¿Y por qué es el día de la solidaridad? Porque es el día de la Eucaristía. Y la Eucaristía entraña necesariamente un compromiso solidario. La Eucaristía me pone en movimiento hacia el hermano más vulnerable. ¿Y cómo lo hago? Pues obviamente a través de la comunión de bienes. Eso tan bello que nos enseñó el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en lo que también nos dan ejemplo los hermanos del camino neocatecumenal, la comunión de bienes. Yo no solamente comulgo con la palabra que escucho, yo no solamente comulgo con el sacramento que recibo, yo también comulgo con la capacidad que tengo de compartir lo que hay en mí con el hermano más pobre y vulnerable. De tal manera que, como lo hemos dicho una y mil veces, pero habrá que seguirlo repitiendo, si la Eucaristía no me mueve al compromiso solidario, si el domingo no me mueve a la comunión de bienes, yo lo que hago cuando asisto a la Eucaristía es vivir un ritualismo vacío que no es capaz de tocar las fibras más profundas de mi corazón para ponerme en movimiento a la realidad del otro. En pocas palabras, no fui capaz de vencer la indiferencia. Yo vivo la Eucaristía acomodado en lo que tengo, pero no soy capaz de mirar y de comprometerme
con el hermano más pobre y necesitado. Al fin y al cabo, el Papa Francisco lo escribía hace unos 3 o 4 años en el mensaje para la Cuaresma. ¿Cuál es el mayor acto solidario de la historia? La entrega de Cristo, que, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Eso está en una de las cartas de San Pablo, pero el Papa lo meditaba en torno a la celebración de la Cuaresma y concretamente la vivencia de la Eucaristía. Cristo, que siendo rico se hace pobre para enriquecerme con su pobreza. Si la Eucaristía no nos mueve al compromiso solidario, estamos asistiendo a un ritualismo vacío, incapaz de tocar mi vida personal, y ahí debemos llamarnos la atención. Entonces, frente a esta espiritualidad del domingo, y para dar paso al segundo elemento que decía, quería reflexionar con ustedes, pensemos entonces, bueno, y en mi espiritualidad en mi espiritualidad del cine, ¿yo cómo estoy viviendo la Eucaristía? Realmente ustedes y yo nos hemos dado cuenta que nuestra reunión semanal vive en tensión del domingo. Miren qué buen elemento para revisar en nuestra edificación espiritual de nuestra próxima reunión de comunidad, cómo estamos viviendo el domingo. ¿Será que realmente yo sí siento la Eucaristía dominical? ¿Será que realmente yo anhelo el domingo para participar de la Eucaristía? ¿O será que yo estoy en el común de fieles que simplemente va el domingo por el cumplimiento del precepto dominical? La Iglesia ha ido haciendo una reflexión acerca de, bueno, ¿y dónde está el cumplimiento del precepto dominical? Yo creo que es un problema también teológico que deberíamos nosotros abordar. ¿Dónde y cómo se cumple el precepto? Es la escucha de la palabra, es la comunión de la Eucaristía, es en el encuentro con los hermanos, es en la vivencia de la liturgia. ¿Cómo darle rostro a ese famoso concepto del precepto dominical, que a veces no deja de ser más que un concepto, pero cómo le ofrecemos a los fieles una respuesta concreta acerca de la vivencia del precepto? Tanto así que se dispensa. Entonces, ¿qué es el precepto? A nosotros nos corresponde hacer un análisis profundo acerca de esa realidad teológica del precepto dominical. Pero deberíamos también pensar, bueno, ¿será que realmente yo lo vivo de manera libre y voluntaria o es un cumplimiento? Y recuerden lo que decía el Papa Francisco en la Plaza de Bolívar a los jóvenes: no vivamos de cumplimientos, porque el cumplimiento es cumplo y miento, dos realidades que no nos vinculan de manera convincente a lo que debería ser la celebración del domingo. ¿Cómo estamos viviendo la espiritualidad dominical? La espiritualidad del cine es una espiritualidad dominical. Recordemos, en la semana preparamos el camino para llegar el domingo a la reunión de la comunidad de comunidades. Nos encontramos todos los que en la semana hemos podido descubrir en la palabra y en los hermanos la presencia real y concreta del Señor resucitado. Yo creo que es un compromiso que nos debe quedar y es una realidad frente a la que nos tenemos que evaluar con sinceridad de corazón. Y de verdad que los invito a que en la próxima reunión, en el momento de la edificación espiritual, lo pensemos como comunidad. ¿Cómo estamos viviendo la Eucaristía del domingo? El reto que nos propone el cine, y que alguna vez lo hemos hablado con algunas comunidades: ¿cómo impactaría a la comunidad parroquial que al menos una vez al mes, como hermanos, participemos de la Eucaristía? Que nos pongamos la cita como hermanos. Bueno, como hermanos de comunidad vamos a participar de esta Eucaristía y la vamos a animar, nos vamos a hacer responsables de esta Eucaristía, que tenga un tono distinto, que la gente se pregunte: ve, ¿y esos quiénes son? Recuerden lo que ha dicho el Papa: la fe no crece por proselitismo, la fe crece por atracción. Uy, cómo vive de bueno esa gente. Miren cómo celebran la misa, cómo la viven, cómo vibran con la Eucaristía. ¿Qué tienen de distinto? ¿Que son del cine? No, que son cristianos. Recuerden que el cristianismo no es una religión. Nosotros asistimos a un estilo de vida. ¿Cómo vivimos nosotros? A la manera de Cristo. Cuando usted le pregunten qué es ser cristiano,
Ser cristiano es vivir a la manera de Cristo. No es simplemente asistir a un acto religioso, a una congregación de hermanos que profesan una misma fe. No, ser cristiano es vivir a la manera de Cristo. Y nosotros lo hacemos ayudados por un estilo concreto de espiritualidad en el sistema integral de Nueva Evangelización. Primer elemento de reflexión: la importancia y el valor del domingo. Conclusión: el cine tiene una espiritualidad dominical. Haider, ahora que hacía la introducción, hablaba de un segundo elemento que yo creo ha cobrado un renovado vigor gracias al momento histórico que estamos viviendo, y es la importancia del templo como lugar de reunión. Ustedes dirán: padre, pero si lo que quiere el cine es descentralizar la experiencia religiosa de un lugar vinculante como es el templo. Sí, es verdad. El cine lo que busca es descentralizar la experiencia evangelizadora y ponerla a caminar en la realidad de nuestros sectores, de nuestros grupos, de nuestras familias. Pero el cine no puede renunciar a que el templo es la casa de la comunidad. El templo es la casa de todos. De tal manera que pudiéramos decirlo con esta expresión: el cine tiene que ayudarnos a pasar del templo doméstico al templo común, de la casa doméstica, de la casa de la familia, a la casa de todos. Hablándolo en el tiempo, en la semana nos reunimos en el templo doméstico, en la iglesia doméstica, en la casa de los hermanos, en la comunidad de la familia, pero lo que sustraemos de lo doméstico lo llevamos a lo común en la experiencia dominical, en el encuentro en el templo. Yo no sé a ustedes, pero a mí me parece muy, no solamente curioso, porque lo de Dios siempre tiene un cometido, y es lo que ocurrió antes de que cerraran los templos. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que ocurrió el año pasado, en el mes de marzo, cuando nos encerraron y no pudimos volver a los templos. ¿Recuerdan en qué domingo del tiempo de la Cuaresma fue? Que era el domingo cuarto del tiempo de la Cuaresma, el tercero, perdón, íbamos al cuarto. ¿Y recuerdan cuál fue el evangelio de ese domingo? El de la samaritana, muy bien. ¿Y qué decía el evangelio de ese domingo como de manera premonitoria a lo que se venía durante ese tiempo tan difícil que vivimos? Decía: llegarán días en que habrán adoradores, ya no en el templo, como era el conflicto entre los samaritanos y los judíos, sino en espíritu y en verdad. Y a los 8 días, nos tocó ser adoradores, ya no en un templo material, sino en espíritu y en verdad. Miren que Dios se sirve incluso de esos elementos que no percibimos la mayoría de las veces para descubrir y purificar nuestras intenciones y para revalorar lo que significa el templo. El templo es una realidad material, pero que tiene que ayudarnos a trascender a lo que debe ser la verdadera espiritualidad cristiana: una constante adoración en espíritu y en verdad. Piensen en este elemento. Miren, el mundo entero vive en constante adoración. Se dice que más o menos cada 9 segundos sobre la tierra hay un sacerdote elevando la forma consagrada, celebrando la Eucaristía. O sea que en este momento, en muchísimos lugares de la tierra, mientras ustedes y yo dormimos, mientras ustedes y yo celebramos, hay alguien celebrando la Eucaristía. Por lo tanto, el mundo vive en constante adoración. Qué bonito pensar eso. Yo no me circunscribo simplemente a un ambiente geográfico, al templo, no. Yo vivo constantemente en adoración cuando me decido a adorar en espíritu y en verdad. Aunque de manera particular el templo es un irrenunciable, debemos trascender a ser en realidad adoradores en espíritu y en verdad. Cuando uno va a un pueblo que uno no conoce y uno se siente perdido, ¿cómo se ubica? Uno mira la torre de la iglesia y uno dice: no, allá hay una iglesia, eso debe ser un lugar central. Y eso pasa sobre todo en nuestros pueblos más pequeños, porque la idiosincrasia de nuestros pueblos se fue construyendo alrededor de la plaza y alrededor del templo. Alrededor del templo se fueron construyendo las manzanas y el pueblo fue creciendo y se fue expandiendo, pero el templo siempre significa
el lugar central de nuestras comunidades. El templo es un lugar de referencia, el templo es un punto de encuentro. Una de las liturgias más bellas de la Iglesia, después de la consagración episcopal o de la ordenación sacerdotal, es la consagración de un templo. ¿Alguno de ustedes ha asistido a la liturgia de la consagración de un templo? ¿La ha visto? ¿Les ha tocado? Bueno, en internet hay muchas, o cuando se genere la posibilidad vamos y asistimos, pero no nos quedemos sin conocer esa liturgia porque es sumamente bella. Ahora, últimamente, se han consagrado algunos templos en nuestra diócesis, se han dedicado algunos altares, por ejemplo, en el Retiro o en algunos de templos y lugares que se han consagrado y dedicado a Dios. Elementos tan bellos, por ejemplo, como el hecho de que sobre el altar desnudo se ponga un candelero y se ponga incienso y el signo de que el humo sube, como signo de que lo que se va a ofrecer sobre el altar es eso, una ofrenda agradable que siempre sube a Dios. El hecho de que se ilumine con luces las columnas del templo, que generalmente son 12, como signo de que estamos fundados sobre el sólido fundamento de los apóstoles. El hecho de que se iluminen las luces del altar que se ponen sobre la mesa, que litúrgicamente son 2 de manera usual, son 6 cuando celebra un presbítero y son 7 cuando celebra un obispo. Todos esos elementos litúrgicos tienen que hablarnos al corazón. En la liturgia de consagración de un templo o en la liturgia anual de conmemoración de la consagración de un templo, hay una expresión muy bella que viene del Antiguo Testamento que nos ayuda a pensar qué es el templo. A mí me parece la definición más bella de templo y está en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura. Dice: el templo es la casa de Dios y la puerta del cielo. Qué definición tan preciosa para un lugar tan propio, tan cercano. Cuánto más cuando nuestros templos parroquiales lo construyeron muchos de ustedes con esfuerzos, con trabajos, con rifas, con boletas, con empanadas. Lo hicimos con nuestras propias manos. Y el hecho de que una construcción física que nosotros vimos construir, que nosotros mismos hicimos, adquiera ese apelativo, es sobrecogedor. El templo, mi templo, nuestro templo es la casa de Dios y la puerta del cielo. Qué bello poder pensar la espiritualidad del templo de esa manera. Qué bello poder pensar que cuando yo entro al templo me sustraigo de un lugar físicamente geográfico y entro a un lugar que, aunque es una construcción humana, es la puerta del cielo. Es el lugar donde se me dan a gustar los dones celestiales, porque al fin y al cabo eso es lo que ocurre en el templo, la celebración de la Eucaristía. Por eso el cuidado tan grande que tenemos los sacerdotes de celebrar la Eucaristía en lugares dignos, porque la Eucaristía no se puede poner a circular en lugares comunes y corrientes. La Eucaristía tiene un lugar, el lugar de la Eucaristía es el templo, y si bien el mundo y el cosmos es un templo universal, pues el Señor ha querido fabricarse una casa. Así pasó en el Antiguo Testamento con David, con Salomón. Así ocurrió en el Antiguo Testamento cuando en el periplo por el desierto el Señor reclamó tener un lugar donde habitar, la tienda del encuentro. Así ocurre también en medio de nosotros. El templo es la casa de Dios y la puerta del cielo. Otro movimiento en la Iglesia nos da ejemplo en torno al cuidado de los templos, y es la comunidad de los heraldos del Evangelio o los caballeros de la Virgen. ¿Alguno ha tenido oportunidad de ir a un templo de los caballeros de la Virgen? Son templos preciosos. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos de un presupuesto que no es ni siquiera cristiano, es filosófico, que dice: lo bello conduce a Dios. Dicho de manera cristiana, lo bello evangeliza. Y ahí nosotros debiéramos hacer un sincero examen de conciencia, así como lo hacíamos ahora en torno a la celebración del domingo. Nosotros que vivimos una espiritualidad dominical deberíamos convertirnos en guardianes y custodios de nuestros templos. Nuestros templos son bellos, y decir que nuestro templo es bello no es decir que esté lleno de imágenes, de efigies, de signos, de laminilla de oro, de cosas suntuosas. No, nuestro templo es un lugar ordenado, nuestro templo es agradable a la vista, nuestro templo genera comodidad,
Nuestro templo transporta a las realidades eternas. O en cambio nuestro templo es un lugar sobrecargado, un lugar sucio, un lugar desordenado, un lugar donde no dan ganas de nada, un lugar que pareciera no tener cuidado, no tener quien lo cuide, no tener quien lo limpie, quien lo hace, quien lo proteja. Nosotros, al convertirnos en guardianes del templo, estamos cultivando esa espiritualidad de ser adoradores en espíritu y en verdad. Cuidamos nuestros templos. ¿Cómo son nuestros templos? Qué interesante pensar también en ese elemento que nos ayude a descubrir y a discernir cómo estamos viviendo ese postulado filosófico de que lo bello evangeliza. A veces nosotros somos tan tirados para las cosas. A veces nosotros creemos que el hecho de que no seamos capaces de hacerlo, pues no quiere decir que no podamos cualificarnos para realizarlo. Entonces, venga, hagamos un florero, y lo hacemos de cualquier manera. Venga, pongamos una tela y la ponemos como caiga. Y uno dice, hombre, ¿será que eso habla de Dios? ¿Será que eso evangeliza? Como da de gusto nos llegar a un templo bien arreglado, bien dispuesto, que siempre está con flores, que siempre habla de que lo que se vive allí es una fiesta. Y recuerden que la Eucaristía tiene esa doble dimensión, el banquete festivo, pero también el sacrificio que se ofrece. Pero esas dos realidades tienen que hacernos pensar en el templo como un lugar bonito, de encuentro, un lugar donde se vive y se celebra la fe. Entonces, una pregunta también para nosotros, como comunidad, ¿cómo nos estamos involucrando con el cuidado del templo? ¿Cómo estamos favoreciendo que el templo sea un lugar de encuentro y que me transporte? Porque lugares de encuentro hay muchos. Miren, este es un lugar de encuentro, aquí estamos haciendo algo sagrado, pero no es un templo. El templo entraña un comportamiento distinto y eso es algo en lo que nosotros también debemos evangelizar. ¿Cómo vamos al templo? Lo que decíamos ahorita del domingo. ¿Cómo entramos vestidos al templo? ¿Cómo vivimos la celebración? Miren, por ejemplo, que a nosotros ya como que no se nos da nada en el templo sacar el celular y contestar un WhatsApp, ya voy que estoy en misa. A nosotros como que ya no se nos da nada, pues llegar de bermudas o de tenis al templo a celebrar la Eucaristía. ¿Cómo llegamos al templo? ¿Cómo son nuestras debidas preparaciones? A veces nosotros, y perdónenme el término, pero somos o nos hemos vuelto muy espiritualistas. Y cuidado, porque puede ser que entre nosotros estemos asistiendo a lo que el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium hablaba como una nueva herejía de nuestro siglo, el neognosticismo. Puede ser que nosotros estemos dándole mucho más valor a los elementos espirituales y estemos desconectando nuestra fe del sustrato antropológico. Y es que nosotros nos hemos vuelto muy espiritualistas. Cuando llegamos a la Eucaristía, hacemos respetar el ayuno eucarístico. Yo no puedo comer nada porque va a recibir a Jesús, algo muy válido y necesario. Quiero estar en gracia de Dios, algo sumamente necesario. Es una condición absolutamente necesaria para recibir la Eucaristía. Listo, me preparé espiritualmente, pero y físicamente, corporalmente, ¿cómo estoy? Si yo sé que a las 3 de la tarde es una hora pesada y que yo no aguanto porque trasnocho, me voy a ir a misa, a decirle al Padre sí en todo lo que Él diga, a cabecear toda la misa, ¿por qué no cambio de hora? ¿Por qué no también en lo físico, en lo biológico me dispongo y no me quedo simplemente en lo espiritual? Porque es que lo espiritual necesita de lo físico para poder recibir la gracia. Lo espiritual por sí mismo no opera, necesita una realidad física para poder recibir la gracia. Entonces tenemos que aprender a combinar esas realidades para que nuestra participación en nuestras liturgias, el domingo en el templo, cumpla lo que la Iglesia ha querido y nos lo ha dicho tantas veces a través del Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium, que nuestras participaciones en la Eucaristía sean plenas, conscientes y activas. Esos tres elementos deben ser la conclusión de este momento de reflexión que hemos vivido. Y yo creo que nos quedan compromisos, nos quedan preguntas, nos quedan cuestionantes que deben zarandear un poquito nuestra espiritualidad cristiana y ponernos a revitalizar la espiritualidad dominical y la espiritualidad del templo, para lograr como fruto que mi participación de la Eucaristía sea una participación plena, consciente y activa. Por lo tanto, hemos hablado entonces hoy de una espiritualidad
dominical, pero también de una espiritualidad del templo. Y qué bueno pensarlo de esta forma, como se los hablé al principio. El templo dominical, mi comunidad parroquial, la casa de mis hermanos, debe ser un paso del templo doméstico al templo común, a la casa de los hermanos. De esta manera, nuestra reunión semanal no va a ser simplemente un requisito que debemos cumplir. De esta manera, nuestra reunión semanal no va a ser simplemente un elemento al que debemos responder, sino que va a ser una constante preparación para la cita programada para el domingo, el día del Señor. Cuando nos cerraron el templo, nosotros deseábamos ardientemente volver a nuestros templos. Ahora que lo tenemos, yo creo que no fue el regreso de la manera como lo pensábamos, porque uno percibe que seguimos viviendo una espiritualidad dominical todavía muy aletargada. Algunos simplemente nos acomodamos en la virtualidad, y ese debe ser otro compromiso nuestro. Así como nosotros vemos zarandeada nuestra espiritualidad para volver al templo y para revalorar la experiencia dominical en el templo, deberíamos también convertirnos en agentes que cuestionemos la espiritualidad acomodada de muchos hermanos nuestros que se están privando del pan presencial por acudir a un afán en un momento necesario, pero que, cuidado, puede ir contemporaneizando con los afanes del mundo. Se nos ofrece un pan meramente virtual. Teniendo la oportunidad de asistir, ojalá anhelemos el templo. Con el mismo vigor con el que subían los israelitas al templo de Israel cantando ese bello salmo. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¿Cómo se conmovían ellos? Nos conmovemos nosotros al regresar a nuestros templos. Realmente nos sentimos identificados con nuestro templo. Vivimos en tensión del domingo. Queremos que llegue el domingo para encontrarnos con los hermanos en el templo. Ojalá nosotros realmente podamos cuestionar la conciencia cristiana de tantos hermanos, inclusive de muchos familiares nuestros que se acomodaron el domingo frente al televisor, frente a la pantalla del celular o frente a un computador en un sofá, viendo como espectadores una realidad que si no los involucraba en el templo, mucho menos frente a una realidad virtual. La Eucaristía necesita y reclama el sustrato presencial del hombre en el lugar donde se celebra. La Eucaristía no fue hecha, como lo decía el Papa Francisco, para vivirla de una manera virtual, extraña, distante, porque ni siquiera nuestro Dios es virtual. Nuestro Dios se encarnó y se hizo hombre para que pudiéramos tocarlo, para que pudiéramos hacerlo nuestro, para que pudiéramos decir con convicción aquello que en los primeros siglos se convirtió en un escándalo. Nosotros nos podemos comer a Dios, porque eso es lo que hacemos el domingo, nos comemos a Dios. Recuerden que a los cristianos de los primeros siglos los acusaban de antropófagos. Allá hay unos hombres que dicen que se comen a un Señor, y ellos en realidad lo hacían porque se comían la carne de un Dios vivo. Nosotros tenemos esa convicción, o nosotros simplemente vivimos como ahí en la corriente de una espiritualidad que se ha ido gestando a lo largo de los siglos. Bueno, varias preguntas, varios elementos. ¿Cómo vivo el domingo? ¿Cómo vivo mi espiritualidad del templo? ¿Me he acomodado a la virtualidad? ¿Realmente deseo el templo, añoro el templo? Como lo hacían los judíos, lo hago yo, de mirar con esperanza el lugar que es punto de encuentro, el lugar que se convierte en punto de referencia. Realmente para mí el templo es casa de Dios y puerta del cielo. Realmente mi reunión semanal me hace vivir en tensión del domingo. Realmente mi reunión semanal me apresta a escuchar la palabra para poder saborearla de mejor manera el domingo. ¿Cuántos de ustedes lo han dicho? Qué bueno, Padre, nosotros cuando el domingo saboreamos la palabra y encontramos puntos en común. Vea, eso que está predicando el Padre, lo hablamos nosotros en la comunidad, es que hablamos un mismo lenguaje. O eso que habló el Padre el domingo, nosotros no lo habíamos pensado. O cuando ustedes se acercan y nos dicen a los sacerdotes, Padre, mire, en la reunión semanal nos iluminó este elemento. ¿Cuántas veces ustedes mismos se convierten en un signo iluminador para nuestras homilías? Preparar la palabra, preparar la Eucaristía, vivir en tensión del domingo. Ojalá nos queden pues varios elementos y que hagamos de esto no simplemente algo que oímos, sino algo que llevamos
de verdad al corazón. Muchas gracias y ojalá pues lo podamos asumir y que quede en nuestros corazones. Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio, fuerza de Dios. 2021, año de la Eucaristía.